Estas son las palabras y el testimonio de un hombre que estaba en ese momento enfermo. Otra versión dice que estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir. Y entonces, cuando José, el hijo de Jacob, se da cuenta que su papá está enfermo, va a visitarlo y se lleva a sus dos hijos, el mayor llamado Manasés y el menor llamado Efraín. Y va y se le dice a Jacob que viene su hijo con sus nietos. Y entonces, ¿cómo estaría el de enfermo que dice que aún hizo un esfuerzo para poderse sentar en la cama? Y cuando José entra, entonces Jacob empieza a testificarle acerca de las bondades del Señor para su vida. Y cuando ve a los nietos, que ya los veía como borrosos, preguntó quiénes eran ellos. Y entonces su hijo le dice: este es Manasés y este es Efraín. Y él dice: acércamelos para yo poderlos bendecir. Y cuando Jacob ve a sus nietos, recuerda hacia el pasado. Y él dice: y yo que pensaba que ni aun tu rostro llegaría a ver, pero ahora el Señor me ha mostrado no solamente tu rostro, sino a tus hijos o a mis nietos. Quiero hablarle de unos puntos específicos de lo que testificó Jacob a su hijo José. Amén. Esto fue, amados hermanos, una conversación entre un padre y un hijo en la presencia de sus nietos. Amén. Y allí está, hay un hombre que está enfermo, que está muy enfermo y que está a punto de morir. Y antes de morir, ya estos últimos capítulos de Génesis que está contando, desde el capítulo 37, la historia de José, ya hasta el capítulo 50 se cierra esa historia. Y en medio de esa historia está el reencuentro de José con su padre y con sus hermanos. Y aquí en medio de esta historia, ahora ya su padre Israel está a punto de morir. Y entonces viene José a visitarlo, porque hay que visitar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay que visitar también a la familia. ¿Dicen amén, hermanos? Que el hecho de ser cristianos no nos separe de nuestra familia. Que antes, por el contrario, nos acerquemos a ella para que conozcan de Cristo Jesús, aunque a veces nos hagan la guerra. ¿Sí o no? Pero hay que amarlos con todo nuestro corazón. Amén. Y brindarles ayuda cuando podamos. Y brindarles el amor del Señor. Y aquí están entonces estos dos hombres, el padre, el hijo menor. Este hijo José era que él lo había engendrado con su esposa Raquel. Y entonces también estaba Benjamín, el otro hermano de José. Son los dos hermanos de padre y madre, digámoslo así, cuando tenía otros hermanos. Pero escúcheme, hermano, el testimonio de un hombre que está a punto de morir, de un hombre que está enfermo y sabe que sus días en la tierra están contados, pero que él está tranquilo. Y él, en vez de estar pidiéndole al Señor más días o más cosas, hermano, él ya sabía que era el tiempo de ir a encontrarse con Dios por la eternidad. Amén. Escuche, mi amado hermano, todos alguna vez en nuestra vida vamos a morir. Y no sabemos el tiempo. Y eso es una realidad. Y eso lo escuchamos, pero cuando llega a nuestra vida, ¿qué impacto trae la muerte de un ser querido? Pero aquí estaba este hombre enfermo. Allí tal vez José pudo haber orado por su padre para que se sanara, pudo haberlo hecho. Pero la verdad es que un día, cuando algunos se sanen, la verdad es que va a llegar un momento donde todos vamos a morir, a menos
que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros antes, amén, y seamos transformados como dice la palabra. Entonces acá está este padre que ha caminado su vida de la mano del Señor, y casi que en mi mente y en mi imaginación estoy viendo a un padre esforzándose para hablar con su hijo, y al ver a su hijo está agradeciendo a Dios y está mirando hacia atrás su vida. Está mirando desde cuando él se encontró con el Señor. Y escúcheme lo que dice el versículo 3. Y dijo José: el Dios omnipotente que se me apareció en luz en la tierra de Canaán me bendijo. ¿Qué fue lo primero que habló el padre Jacob a su hijo José? Habló del Dios omnipotente. Y él dice: el Dios que se me apareció a mí en luz. Y yo estaba pensando, este hombre, en el momento en que Dios se le aparece a Jacob, él iba huyendo de su hermano. Él estaba haciendo hasta ese momento toda su vida conforme a su parecer. De hecho, el nombre Jacob significa engañador. Y el Señor le cambia el nombre a Jacob y dice: nunca más será tu nombre Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios, o Dios lucha. Escúcheme, cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, Él nos cambia. Amén. Diga que tiene a su lado: Dios nos cambia. Pero debe haber un encuentro real. Y escúcheme, ese encuentro fue iniciativa de Dios. Fue iniciativa de Dios. Jacob no estaba buscando a Dios. De hecho, Jacob estaba huyendo de Dios y de su hermano, porque había mentido, había hecho una cantidad de cosas con su mamá, se había robado la bendición del hermano, una cantidad de cosas. Él estaba llevando una vida que no agradaba a Dios. Y cuando yo miro hacia atrás mi vida, cuando yo ya en estos 50 de Joselito que tengo, ¿no? Miro hacia atrás, miro mi vida siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, cuando no conocía al Señor. Y una vida muy parecida, y creo que peor que la vida de Jacob. Y si nosotros miramos, hermano, nuestra vida antes de conocer al Señor, creo que ahora nos avergonzamos de lo que hicimos en ese tiempo. Pero aquí Él está hablando no de la vida que vivió, sino que en el momento más oscuro de su vida, en el momento de más angustia, el Dios Todopoderoso se le apareció. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo por el día que Él se reveló a mi vida. Y que me mostró que si yo soy pecador, Él es mi Salvador. Amén. Y que si yo estoy lleno de pecado, Él tiene su sangre preciosa para lavarme y limpiarme. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está Jacob recordando cómo iba él en camino huyendo de su hermano. Y llegó a un lugar llamado Berseba, y más allá llegó a Betel, que es casa de Dios. Y esa casa de Dios, ese Betel, era la ciudad que antes se llamaba Luz. O sea que él estaba haciendo una memoria de tantos años atrás. Pero hermano, escúcheme, aun cuando pasen muchos años, que nunca se nos olvide cuando Dios vino a nuestro encuentro. Amén. Dígale que tiene a su lado: no se olvide de cuando Dios le salvó, se metió en su vida, se le atravesó, solo para perdonarlo, salvarlo y bendecirlo. Amén. Pero ¿qué más? Dice allí este hombre hablando a su hijo. Le dice: el Dios omnipotente, ¿cierto?, que se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo. Escúcheme, hermano,
el Dios, el verdadero Dios, el único y verdadero Dios está para bendecirnos. Nunca Dios se va a acercar a nosotros para traer destrucción, sino que el verdadero Dios a sus criaturas, a sus hijos, se acerca para bendición. Amén. La única manera que venga maldición sobre nuestras vidas es que rechacemos a ese Dios bondadoso. La única manera que haya maldición y destrucción a nuestras vidas es que en vez de llegar al encuentro de Dios, lo evadamos y empecemos a caminar otros caminos para no recibir a ese Dios bondadoso y maravilloso. Y dice la Escritura que el Señor le dio a él una promesa. Le dice: yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti y por heredad perpetua. Esa fue una promesa que le dio Dios a Jacob cuando él estaba como que pagando las consecuencias de su pecado. Y eso es de las cosas que a mí me sorprende. ¿Cómo Dios se puede acercar a alguien en medio de estar viviendo las consecuencias o de estar haciendo lo malo y venir a decirle: hijo, te voy a bendecir y te voy a usar? Ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, esto no es una justificación para decir: pues si Dios me va a bendecir, entonces ahora me pongo a hacer. No es así. Lo que estoy diciendo es que Dios, en su gracia y en su misericordia, a todo pecador le da la oportunidad de salvarlo y de bendecirlo. Amén. Ese es el propósito del Señor. Y escúcheme, hermano, algo que entendí. Cuando aquí en este versículo le dice: yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones, y dice que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, fue la misma promesa, escúcheme, la misma promesa que le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, y la misma promesa que le hace Isaac en Génesis capítulo 26, y que ahora le está haciendo esta promesa a Jacob en el capítulo 46, y luego se la ratifica en el capítulo 48. Porque Dios es un Dios de promesas, pero Dios es un Dios que cumple promesas. Porque hay algunos que prometen y no cumplen. Ahí tenemos una lista de personas que dicen que iban a aportar para misiones y no quedó sino la promesa. Pero Dios es un Dios que promete y cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y escúcheme también esto otro, hermanos. Usted se imagina, Jacob está huyendo de su hermano, lo van a matar, está corriendo por su vida. Tal vez salió con algunas cosas para donde su tío Labán. Estaba saliendo de su tierra, de la heredad que le había dejado o que le iba a dejar su padre, que el hermano lo odiaba, y en medio de él estar corriendo y él llegar a un lugar y acostarse a dormir y tener un sueño, y en ese sueño tener un encuentro con el Señor, y en ese encuentro con el Señor, hermano, él decirle semejante bendición cuando no tenía nada. Dios le prometió todo. ¿Está escuchando, amado hermano? Tal vez usted hoy sienta que no tiene nada o que le faltan algunas cosas, pero es en esos momentos donde estamos así en que Dios viene y nos da promesas. Nos da promesas. Y aquí estaba este hombre. Pero escúcheme lo que sigue diciendo, amado hermano. Le dice Jacob a su hijo:
ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón. Escúcheme algo de la historia de Israel. Israel tuvo 12 hijos. Entre ellos estaba Leví y estaba José. A la tribu de Leví no se le dio tierra porque eran sacerdotes. ¿Me están escuchando? Entonces a los sacerdotes se les dio fue algunas ciudades o algunos lugares dentro de las ciudades para vivir, pero ellos le dijeron, pero ustedes no van a tener posesión porque su posesión o su herencia soy yo, dice el Señor. Y ustedes van a vivir para mi gloria y para enseñarle a mi pueblo, y el pueblo que es enseñado los va a bendecir a ustedes. Amén. Amén. Pero el otro hijo era José. Pero José estaba en la tierra de Egipto. Entonces escúcheme, cuando se acerca José con sus dos hijos, le dice lo siguiente, Jacob a José: tus hijos, que son mis nietos, ahora van a ser como mis hijos, para que ellos reciban la misma herencia que van a recibir mis hijos. ¿Me están escuchando, amado hermano? La herencia que iba a ser para José ahora ya es doble, porque se le da a dos hijos. Y él dice, ahora yo los adopto como hijos míos. Y allí me está dando a entender algo a mí la palabra del Señor. Que nosotros, escúcheme amado, nosotros, por los atributos de Cristo, nosotros por el sacrificio de Cristo, nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios y somos coherederos con Cristo. Yo no sé si se me alcanza a entender, yo espero en el Señor y usted puede entender lo que yo le quiero decir. José en el Antiguo Testamento era tipo de Cristo. En sufrimiento fue vendido, fue rechazado. Tipo de Cristo apuntaba, esa figura apuntaba a lo que iba a ser el carácter de Cristo. Y ahora llega el padre, Israel o Jacob, y le dice a José, tus hijos van a ser mis hijos, y a ellos yo les voy a dar herencia entre mis hijos. Y eso es una bendición muy grande para nosotros, amado hermano. Pero sigamos más adelante y escúcheme lo otro que entendí del Señor, y quiero que usted pueda tener mucha atención a lo que le quiero decir. Amén. Cuando Jacob le dice a esos adolescentes, a Efraín y a Manasés, que iban a ser sus hijos, les estaba diciendo, yo tengo mis hijos, les voy a dar una herencia que Dios me prometió, que ustedes son partícipes de ella. Para Efraín y para Manasés, ya ellos tenían que decidir si ellos iban a vivir o a buscar la riqueza de Egipto, o iban a confiar en la promesa de Dios dada a un hombre que estaba en tierra extraña. Nosotros, los hijos de Dios, hermano, no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Nosotros tenemos herencia en los cielos, nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos promesas de Dios, y por esas promesas de Dios renunciamos al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y acá lo que expresa la palabra del Señor, escúcheme, y es como lo que yo dije, esto es lo que yo quiero compartirle a la iglesia. Cuando José le dice, cuando Jacob le dice a José, tráeme a tus hijos. Estos son tus hijos, ¿y quiénes son? Efraín y Manasés. Jacob dijo algo que a mí me conmovió el corazón. Y dijo, yo creí que nunca iba a ver tu rostro, José. Y él sabía por qué lo estaba diciendo. Porque a la edad de 17 años, José, el hijo de Jacob,
tuvo un intento de que lo mataran sus mismos hermanos. A José lo querían matar y lo iban a matar sus hermanos, solo que el mayor de ellos, Rubén, dijo: no lo matemos. Y entonces terminaron vendiéndolo como esclavo a Egipto. Y entonces ellos lo vendieron y los hermanos descargaron toda su ira en José para decir: él no tendrá heredad en medio nuestro, lo queremos lejos de nuestra vida. Y eran tan perversos estos hombres que no pensaron ni en la mamá ni en el papá de ese joven siendo su hermano. Y entonces tomaron las prendas de José, la túnica de colores, y la untaron de sangre y le dijeron al papá: hemos encontrado esto, tal vez una fiera lo ha devorado. Y cuando uno mira hacia atrás esta historia, uno ve a un Jacob que estaba con un dolor en su corazón, hermanos, porque dijo: nunca más volveré a ver a mi hijo. Y esa era la desesperanza de Jacob y de Israel. Y hay momentos, hermanos, donde nosotros nos sentimos así, donde hemos perdido cosas, donde no tenemos a alguien, donde pasan cosas que uno, hermano, como que siente que a uno se le acabó la vida. Hay momentos espirituales, hay momentos, hermano, ministeriales, hay momentos de situación económica, de situación de trabajo, hay momentos donde uno pierde la esperanza por todo. Así estaba Jacob en ese tiempo. Y él dijo: ya nunca más volveré a ver a mi hijo. Pero, hermanos, pasan los años y luego él se reencuentra con su hijo. Y no solamente encuentra a su hijo, sino que también encuentra a sus nietos. Y no solamente encuentra a su hijo, sino que lo encuentra bien. Porque Dios es un Dios que sorprende. Escuchen. Un día nuestra familia que murió en Cristo Jesús, un día la veremos. La veremos. Y los veremos bien. Porque no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Adorar y bendecir su nombre. Donde no hay llanto, ni lágrima, ni dolor, ni nada de las cosas que nos afligen a nosotros en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros los vamos a ver y juntos vamos a adorar al Señor. Amén. Pero lo otro que les quiero decir, amados hermanos, para los que estamos viviendo situaciones difíciles, para los que hemos perdido la esperanza, para los que estamos desubicados, para los que vemos como puertas cerradas, como lo que estaba expresando mi esposa, lo contrario, que ella veía puerta abierta. Pero llegan momentos en nuestra vida donde hay puertas cerradas. Aquí Jacob le está diciendo a su hijo: hijo, yo había perdido toda esperanza. Y él recuerda eso, él recuerda hacia atrás. Él dice: no había ni la más mínima posibilidad de que yo te pudiera volver a ver. Pero ahora Dios me da la bendición de verte a ti y ver a mis nietos. ¿Qué pasó en esos tiempos en que Jacob estuvo tan triste? ¿Qué pasó en todo ese trasegar de la vida de él? Ese trasegar de la vida de Jacob fue a los lados del Señor. Escúcheme, hermano. Si usted quiere ver que Dios lo sorprenda, no se aleje de él. Hay personas que cuando les llega la tragedia, cuando el esposo les es infiel, cuando la mujer hace esto, lo otro, cuando pasan calamidades, se alejan de Dios, se enojan con Dios, se resienten con el Señor, se resienten con los hermanos.
empiezan a hablar cosas que no deben, y esa no es la actitud. La actitud es glorificar y honrar a Dios y estar a sus pies, porque Él es un Dios de bondad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegan situaciones a nuestra vida, una de las primeras cosas que toca nuestro corazón es empezar a dudar de la bondad de Dios. De que si Dios es bueno, entonces ¿por qué me pasa esto? O empezamos a cuestionar a Dios en cada una de sus situaciones. Que si les fue mal en el trabajo, entonces miran a Dios como diciéndole, sin decirle, que Él tiene la culpa. Que yo me esforcé, que yo hice, que yo traté, pero que las cosas no me salieron. Entonces que era obligación de Dios bendecirme y prosperarme. Entonces andamos decaídos. Pero escúcheme, hermano, este texto que ha recogido una cantidad de años nos está resumiendo y nos lleva a la conclusión de un hombre que ha caminado con Dios, que ha vivido tragedias, situaciones, muertes, dificultades, escasez, hambre, que Dios es bueno y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. A veces no vamos a entender todo lo que nos va a pasar. Y Dios tampoco está en la obligación de explicarnos porque Él es Dios. Pero lo que sí podemos hacer, hermano, es confiar en Él. Amén. Y vivir para su gloria y ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo sé, hermanos, que toda persona que vive procesos en el Señor, en el caminar, al paso de un tiempo, yo sé que Dios le va a sorprender. Dios le va a sorprender. Y yo podría hablarle de mi vida, amado hermano, de cómo Dios me ha sorprendido, cómo Dios me ha dejado sin palabras, de cómo el Señor, hermano, en el caminar con situaciones que no he entendido, que he pasado momentos difíciles, luego Dios, hermano, hasta me explica y me bendice y me usa. Porque acá lo que estaba diciendo a Jacob, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora entendamos algo. Cuando el Señor le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob que en ellos iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, realmente está apuntando a nuestro Señor Jesucristo, en quien verdaderamente son benditas todas las naciones de la tierra, sino que en estos hombres se estaba formando una familia para luego formar un pueblo a través del cual vendría nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y nuestra patria no es Canaán ni es Israel, nuestra patria se llama el cielo. Por eso Hebreos lo explica. Y por eso Hebreos dice que cuando Abraham, Isaac y Jacob estuvieron en la tierra prometida, ellos anduvieron o vivieron en carpas porque esperaban una ciudad celestial. ¿Me están escuchando? Nuestra morada es el cielo. Allá ya están algunos de nuestros familiares y el Señor se está preparando para venir por nosotros, para estar todos juntos adorando y bendiciendo su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo vuelvo a esto, hermanos, y quiero orar de esta manera. Jacob llegó un momento de su vida donde estaba a punto de partir de este mundo. Y viendo a su hijo y a sus nietos, él reconoció algo que nosotros debemos reconocer de Dios. Yo pensé que no iba a ver más tu rostro, pero el Señor me permitió verte a ti y ver a mis nietos y verte bien y verte bendecido y prosperado y verte siendo de bendición para muchos pueblos. Que el Señor le sorprenda a usted, amado hermano, y que usted pueda ser fiel al Señor en los momentos más difíciles, donde a veces no hay respuesta y donde a veces no sabemos qué hacer en nuestra vida.
y donde a veces como que Dios se queda mudo frente a nosotros y como que no lo sentimos, aún en medio de eso usted sea fiel al Señor. Amén. Sea fiel, permanezca en los caminos de Él, porque yo sé que en ese caminar Dios le sorprenderá. ¿Por qué no le dice eso al que tiene a su lado, por favor? Dios le sorprenderá, pero mantenga en sus caminos, mantenga en sus caminos. En el encuentro con Dios, ríndase a Él. Amén. Y que Dios lo use a usted, amado hermano, como bendición para otros. Amén. Que si está pasando dificultades ahora, hermano, clame al Señor, bendiga su nombre, siga adorando, siga obedeciéndolo, siga santificándose, siga viviendo para la gloria de Él, siga hablando de Cristo a todas las personas, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios bueno, Él es bondadoso. Amén. Él nos ama con todo su corazón, pero aún amando nos permite que pasemos por tiempos difíciles para santificarnos y madurarnos, y eso hace parte del amor de Dios para nuestra vida. Aquí la pregunta no es si Dios va a ser fiel conmigo cuando vengan las situaciones duras, sino si yo voy a ser fiel a Dios cuando yo esté en medio de las situaciones difíciles, porque Él es bueno.